nuevo a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Brownsville. Estamos meditando la vida de nuestros primeros cristianos, nuestros hermanos en la fe, cómo, con qué dolor, pero también con qué alegría creció la iglesia, creció el cristianismo en el mundo. Vamos a ver un personaje que ya vimos ayer cómo empezó, San Pablo, Saulo, el perseguidor de la iglesia, se convirtió en un apóstol, pero vamos a ver cuál fue el proceso de él. Romanos capítulo 5. Ahora estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Por Él hemos tenido acceso al estado de gracia. Incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. ¿No creen ustedes que nuestros primeros hermanos en la fe, todo fue bueno para ellos y crecieron en un colchón de rosas y que... No, fue un crecimiento doloroso, así como nuestra vida también, nuestro crecimiento ha sido un crecimiento doloroso. Y el que no ha tenido un crecimiento doloroso, por eso se ha quedado siendo niño o infantil, porque para crecer a veces hay que sufrir también. El sufrimiento nos produce, dice San Pablo, paciencia. Pero en medio de esas tribulaciones, en medio de ese sufrimiento que todos nuestros hermanos en la fe sufrieron, San Pablo no esperó en su conversión que hubiera sido una fe en la que no hubiera problemas, en la que todo estuviera bien, en la que iba a ser aplaudido por la gente, en la que iba a tener mucho dinero y mucho confort, en la que iba a vivir en palacios, en que los gobernadores los iban a aceptar y los iban a poner en cargos importantes. No. San Pablo estaba lleno de tribulaciones, como todos nuestros hermanos en la fe, al principio de la iglesia. Pero ¿qué es una tribulación? Me gustaría meditar un poquito que la tribulación es algo que nos quita la paz, algo que nos hace sentir inseguros, algo como ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo en medio de una tribulación muy grande, una pandemia, y todo el mundo tiene miedo el uno del otro. Antes convivíamos, nos acercábamos, compartíamos uno con otro íntimamente, y ahora yo estoy pensando que ni siquiera los esposos pueden compartir íntimamente porque tienen miedo de contagiarse. O sea, vivimos en una tribulación constante. ¿Pero qué es una tribulación? Aquello que nos aleja, aquello que nos hace pensar que el otro es mi enemigo, y entonces si el otro es mi enemigo me tengo que alejar de él porque me puede hacer daño, me puede contagiar, me puede destruir en mi vida. Yo tengo que crecer sin gente a mi lado porque mejor estoy solo que acompañado. Ese es el ideal de muchas personas que quieren vivir vidas de solteros permanentes. Picaflor, de una en otra, de una en otra, de otra. Entonces esa gente es la que se muere sola. Hay tribulaciones que cambian la vida de la persona, para mal y para bien. Una tribulación es una prueba, una crisis personal en la que todos estamos viviendo, desde que nacimos hasta que nos moramos. La tribulación es algo que nos quita la paz interior, es algo que nos hace dudar hasta de Dios. Y en medio de esta pandemia, en medio de las tribulaciones de la vida, muchas veces nosotros hasta dudamos de la misericordia de Dios. ¿Dónde está Dios que permite todo esto? Las tribulaciones nos hacen dudar hasta no solamente del otro, sino hasta de nosotros mismos. ¿Podré yo superar esto? ¿Podré yo alcanzar esta meta? Las tribulaciones nos hacen dudar hasta de Dios. Y quiero, mi hermano querido, que si no estuviera Dios, no podrías tú superar las tribulaciones. San Pablo, en medio de sus tribulaciones, porque para ser cristiano hay tribulaciones, para ser sacerdote hay que tener tribulaciones, pero esas tribulaciones producen paciencia, y la paciencia te produce la paz del alma. Tú puedes superar tus tribulaciones si tú te agarras de Dios, y si tú sabes que Dios es tu fortaleza. El Señor es tu luz y tu salvación. ¿A quién temeremos? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Luego entonces la tribulación produce paciencia, y la paciencia gozo. San Pablo nunca fue un hombre resentido ni amargado, como a veces nosotros pensamos que debemos ser nosotros si somos cristianos. Resentido con todo el mundo, amargado, tener cara de dolor de estómago. Entonces mucha gente dice,
no, para ser yo cristiano mejor no soy cristiano, sino para ser así como es esta gente que es así. No, muchos de nosotros que somos cristianos tenemos que dar un rostro de alegría, de paciencia, y esa paciencia nos va a dar el gozo, la seguridad de que Dios está con nosotros. Vamos a ver cómo San Pablo superó todo aquello. Escuchemos la segunda de Corintios. Mientras la muerte actúa en nosotros, en ustedes les llega la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de Él con ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo San Pablo superó aquello. En ustedes vive la vida, en nosotros vive la muerte. O sea, él tenía que dar su vida para que otros vivieran. Padres de familia que me escuchan, si ustedes aman de verdad a sus hijos, ustedes tienen que estar dispuestos a dar su vida por sus hijos. Esposos que me escuchan, si ustedes de verdad aman a su pareja, tienen que estar dispuestos a dar la vida por ellos. Para que ellos tengan vida, ustedes tienen que morir. Cuando tengan una tentación de infidelidad, cuando se sientan cansados de una vida familiar, cuando se sientan cansados de su trabajo, cuando se sientan cansados de sus amigos, cuando sientan el desprecio de los demás, ustedes tienen que seguir confiando en Dios y seguir siendo fuertes en esta vida de tribulaciones. San Pablo no dejó que la tribulación lo amargara. San Pablo superó eso porque él sabía que esa tribulación que él estaba pasando, esa prueba, él estaba muriendo, pero para que los otros tuvieran vida. ¿Y cómo aprendió eso San Pablo? Cuando miró a Jesucristo en la cruz, y Jesucristo le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. San Pablo se dio cuenta que aquellos primeros cristianos estaban participando de la cruz de Cristo. Cuando los metían en la cárcel, cuando los mataban por ser cristianos, cuando ser cristiano era un delito, San Pablo se dio cuenta que había que morir para que los otros tuvieran vida. Esos primeros cristianos eran comidos por leones en los circos romanos. Servían de entretenimiento al pueblo romano. Cuando veían que los leones los estaban despedazando, la gente aplaudía. Hoy en día, todavía no ha llegado ese momento para nosotros, pero está muy cerca. Está muy cerca el momento en que nosotros seamos considerados como delincuentes por ser cristianos. Hoy en día se ataca la libertad religiosa, la libertad de fe. Hoy en día, si un médico no quiere hacer abortos, le dicen que tiene que dejar su profesión. Hoy en día, si nosotros queremos entregarnos al bien de Dios, a la palabra de Dios, somos considerados como unos estúpidos, como unos fanáticos. Hoy en día, mis hermanos queridos, para ser cristiano hace falta sacrificarse. Hoy en día en la iglesia, en las parroquias, necesitamos gente activa, necesitamos gente que se sacrifique para que otros tengan vida. Necesitamos gente activa en nuestras parroquias, que dejen su entretenimiento, su confort, para que nosotros tengamos vida. Toda la gente que practica su fe, si no son activos en una parroquia, le falta algo. Porque tener fe no es solamente decir yo creo en Dios. Tener fe es también decir yo quiero contribuir con Dios. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Y San Pablo se dio cuenta que en el momento en que llegó a ser un apóstol por elección de Jesucristo, y en el momento en que Ananías le impuso las manos y recibió el Espíritu Santo, San Pablo se dio cuenta que su vida iba a cambiar y que iba a ser y tenía que inmolarse como los otros primeros cristianos, que él había estado de acuerdo en que los mataran. Ahora él iba a dar su propia vida, ahora él tenía que entregarse, no solamente que los mataran, sino también entregar todo su tiempo, sus talentos para el servicio de Dios. ¿Estás tú dispuesto, mi hermano querido que me escucha, mi hermana querida que me escucha, estás tú dispuesto a servir a Dios? Pues mira, te esperan grandes cruces, te esperan grandes sacrificios, pero esas cruces y esos sacrificios te van a dar la paz, te van a dar la paciencia, la fortaleza y el cielo. Si tú te entregas como se entregó San Pablo, tú vas a disfrutar de un gozo muy grande en este mundo
y después la vida eterna. Quiera Dios que el Espíritu Santo llegue a todos ustedes, que les dé la fortaleza en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas de esta vida, en medio de las vicisitudes, en medio de las enfermedades, en medio de las propias debilidades. Pues San Pablo tuvo otra parte que le dijo a Jesucristo: Señor, ¿hasta cuándo me voy a ver libre de este cuerpo de corrupción? Y Jesucristo le dijo: te basta mi gracia, porque mientras más débil tú seas, más se ve mi fuerza en ti. Pidámosle a Dios que nos libere de nuestras debilidades, pero también pensemos que mientras más débiles somos, más se ve la fuerza de Dios en nosotros. No nuestra fuerza, la fuerza de Dios. Padre de familia que me escucha, cuando tú hablas con tus hijos, cuando tú instruyes a tus hijos, cuando tú disciplinas a tus hijos, cuando tú amas a tus hijos tienen que ver en ti el amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Los amo.